Bueno, gente, se vienen las elecciones y uno de los miedos grandes que tenemos los colombianos es la corrupción. Elegir un político es elegir lo que va a pasar con nuestras vidas. Desafortunadamente, la democracia representativa está llena de trampas y lo vemos todos los días. Gente por la que hemos votado que luego hacen lo contrario que dijeron. Gente que nos sale corrupta. Gente que se nos vuelven enemigos y se han quedado con nuestro consentimiento. Hoy he invitado a una serie de personas, algunos los conozco, otros no, algunos son amigos, muchos de ellos han estado en este programa, hemos hecho colaboraciones y me gustaría que tuviésemos a vuelo de pájaro una idea general de cada uno de ellos para que ustedes los puedan seguir. Y vamos a aprovechar para hacerles una serie de preguntas para que ellos nos cuenten un poquito realmente cuál es su pensamiento. Existe la norma del minuto. La respuesta máxima va a durar un minuto, pero yo creo que para un político que se comunique bien es más que suficiente para dar una idea redonda. Así que bienvenidos todos, ya pueden poner los micrófonos si quieren. Vamos a empezar por Marleni. Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre ancestral es Pío Amjik y mi nombre ciudadano es Marleni Deli Yalanda Cuchillo. Soy antropóloga, mujer misaj y quiero ser concejal de Bogotá porque hoy por hoy es necesario hacer esos diálogos entre pares diferenciales entre la sapiencia ancestral y la ciencia moderna para que realmente podamos garantizar la vida a los ciudadanos bogotanos. Muchas gracias. ¿Ya tienes el aval de algún partido? Vale, Marleni. No, señor, todavía estamos en esos diálogos con el propósito de, ojalá, lograr un aval que sea de un movimiento indígena. Muchas gracias. Yomar, por favor. Buenos días, soy Omar Estefanía Borges, soy comunicadora social de profesión, defensora de derechos, pueblerina y montañera y vamos a una apuesta colectiva de una candidatura a la Asamblea de Cundinamarca, dando esta apuesta social comunitaria desde las luchas de los derechos para aportar en la construcción y veeduría de políticas públicas para el departamento. ¿Ya tienes el aval de algún partido? Soy la apuesta del movimiento político y social Soy porque somos dentro del Pacto Histórico Departamental. Donka, por favor. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Don Catanasova. Yo llevo ya más de 30 años en Colombia. Originalmente nací en Bulgaria, pero digamos llegué a Colombia hace 30 años y en todos estos procesos, digamos, de organización y lucha social es lo que me hizo quedar. Llevo más de 25 años de trabajo con organizaciones sociales, territoriales y de transformaciones políticas en Bogotá y en varias regiones del país. Fui directora de seguridad en Bogotá Humana y también subdirectora de participación y me lanzo al Consejo de Bogotá. Estoy construyendo la precandidatura de una manera colectiva con la gente con la que hemos trabajado por parte del Polo Democrático Alternativo al interior del pacto histórico. Francisco, por favor. Hola Pablo, muy buenos días para todas y todes. Mi nombre es Francisco Castañeda, soy líder de la Barriada Popular de Bogotá, ambientalista, defensor de los derechos humanos en esta ciudad maravillosa. He sido 2 veces edil de la localidad de Kennedy, 2 veces el mejor edil de la localidad de Kennedy. Sin duda, Bogotá me ha dado todo y pues le he entregado también 25 años de mi arduo trabajo. Estudié Derecho en la Universidad Libre, soy sociólogo de la Universidad Abierta de Distancia UNAD y candidato al Consejo de Bogotá. Aspiro a estar en la lista del Pacto Histórico, lidero un movimiento social en la ciudad que se llama Poder de la Gente. Todavía no tenemos aval dentro del pacto, aspiramos que sean generosos con quienes venimos de la barriada popular y tengamos la posibilidad de acceder no solo a un aval, sino también a un puesto que nos permita realmente tener posibilidades de llegar al Consejo de la ciudad. He sido candidato al Consejo y a la Cámara de Representantes. Vean el vídeo, tranquilamente se tumban 3.000 millones en su hacha en este canal, porque es una de las investigaciones que hemos hecho con Francisco. Gareth, por favor. Hola, hola a todas las personas que nos escuchan, yo soy y que nos ven, yo soy Gareth Sela, yo soy realizador de cine y televisión, soy artista, hago música, escribo, soy defensor de derechos humanos, en algún momento fui víctima de trauma ocular bajo la figura pues, de ser primera línea y cuidar desde nuestro lugar la protesta.
Entonces pues, nos anunciamos desde esos lugares del mandato popular que construimos las juventudes en la calle, que dijimos, este es el país, la ciudad, los territorios que nos imaginamos y por los cuales vamos a luchar desde los escenarios que cada uno le corresponda. Y pues nada, en este momento soy aspirante al Consejo de Bogotá. Y me alegra muchísimo verte porque los últimos programas que hice contigo aquí, que yo creo que fueron dos, fueron en la época de las protestas sociales, en épocas muy duras. Verte de nuevo y ya para aspirar a un cargo público me llena de emoción. Muchísimas gracias. Aquino, Buenas, buenas, ¿todo bien? Ok. ¿todo bien? Un saludo para todos, todas y todes desde la ciudad de Medellín, desde esta medallo hermosa. Yo soy José Luis Marín Mora, más conocido como Aquí Noticias, el periodista del Cucharón, siempre metido por ahí donde no nos dejan meter. Pero soy abogado de profesión y ahorita estoy terminando una maestría en sociología jurídica. Pero más que eso es como, vengo del barrio, vengo de Robledo Aures, más de 17 años trabajando en procesos sociales y comunitarios en Medellín. Y ahorita como en este proceso electoral para buscar combinar lo popular y lo electoral, porque creo que es por ahí que va la transformación, no solo es del Estado. Cristian. Bueno, un cordial saludo para todas y todos. Gracias por la invitación. Yo soy licenciado en Educación Física, luchador popular, administrador de empresas, especialista en gerencia de proyectos y estoy terminando una maestría en Desarrollo Educativo y Social. Soy egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Vivo en un barrio popular de Ciudad Bolívar que se llama Potosí. Ahí hemos tejido un proceso alrededor de la educación pública, popular, libertaria, y en este momento me desempeño como secretario distrital del Polo Democrático Alternativo. También hago parte de los delegados al Pacto Histórico en Bogotá. Y bueno, estamos construyendo esta candidatura desde hace varios años al Consejo de Bogotá. He sido dos veces edil de mi localidad y voy por el pueblo a construir esta candidatura al interior del Pacto Histórico. Víctor, por favor. Bueno, un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Víctor Ocampo, soy abogado de profesión. Estoy terminando una maestría en Derechos Humanos y Educación. Mi apuesta es por la construcción colectiva de las víctimas, la lucha por la memoria en la ciudad de Cali. Aspiro a llegar al Consejo por parte del movimiento que me designa, que se llama la Red de Derechos Humanos Francisco Javier Ocampo Cepeda, la cual lleva el nombre de mi papá, una persona que llevó un liderazgo social en la ciudad de Cali y que fue asesinado hace 10 años a manos de la criminalidad estatal. Básicamente nuestra apuesta es en recuperar el legado de la memoria de todas las víctimas que han sacrificado su vida y han depositado sus sueños, sus esperanzas y sus anhelos por construir una mejor sociedad. Me faltaba decir que tanto Víctor como Aquino también han estado en programas anteriormente, Palabras Mayores, con Víctor y también con Yomar, por ejemplo, hemos hecho muchos programas, hemos hecho muchos trabajos sobre el tema de la salud con Carolina Corcho aquí en este programa. Así que todos bienvenidos. Vamos a empezar con las preguntas. Las preguntas son rápidas, son concretas. Salió. Vamos a empezar con Marleni. ¿Qué opinas del fiscal Barbosa? Pienso que es una persona que, como cualquier ser humano, está abierto a esa comunicación, pero que si bien estamos en esta era de la comunicación, es necesario también tener una comunicación mucho más consciente de ese ser humano con todas sus relaciones. Y es precisamente lo que no se está haciendo y en donde todo político y todo ser humano deberíamos desde ya empezar a conectarnos. Esto significa que cualquiera que sea el escenario político o administrativo en el que nos encontremos, entonces es nuestro gran reto y tarea ser capaces de comunicar la verdad. Comunicar todo lo que tenga que ver con ese gran tejido, pero sobre todo enfocándonos en la enseñanza, en la formación y dejar abiertas las discusiones y no buscar ese monopolio, tanto la manipulación de la información, porque todos los colombianos y en particular los bogotanos necesitamos estar informados. Francisco Castañeda, has trabajado con Catherine Miranda en su UTL
te has retirado sé que son diferencias ideológicas bastante fuertes. Cuéntame, ¿qué te parecen las últimas actuaciones de ella, por ejemplo, en la comisión de acusaciones, cuando tenía que votar y no votó? O en las últimas, o en el Nacional de Desarrollo, cuando estaba intentando pactar por debajo de la mesa con Polo Polo. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión al respecto? Las decisiones políticas hay que tomarlas, Paul. Sin duda, yo apoyé a Catherine Miranda con miras a que respaldara el programa de gobierno del cambio. Cuando eso deja de ocurrir, pues uno tiene que tomar también decisiones políticas y apartarse de ese escenario. Yo renuncié porque Catherine Miranda dejó de apoyar la reforma a la salud, dejó de apoyar las reformas por las cuales yo voté, y voté por ella y voté por el gobierno del cambio. Y sin duda es muy desafortunado que no haya asistido a la comisión de acusaciones de la Cámara para votar por el fiscal Barbosa. Fue una desafortunada coincidencia con el tema del plan de desarrollo y por supuesto lo que me hace a mí retirarme de esa unidad de trabajo legislativo son las diferencias políticas, que las he manifestado siempre y debo decir en favor solo de ella que fue respetuosa siempre de mis posturas, pero yo no puedo compartir un escenario en el que se esté contrariando mi postura política alrededor de defender las reformas que necesita el país con una persona que está votando contrario a esa necesidad que requieren los colombianos. Cristian Roballo, ¿qué opinas de las acusaciones de la revista de los Gilinski en las que una supuesta fuente anónima dice conocer 5 maletas llenas de dinero propiedad del presidente? Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo en que los medios de comunicación masivos con gran incidencia en Colombia sigan utilizando e instrumentalizando a la opinión pública para hacer oposición o para vender unos intereses muy particulares de unos sectores en Colombia. Es claro que en Colombia necesitamos hacer una reforma profunda para que la televisión pública, los sistemas comunitarios, las organizaciones independientes puedan realmente construir vocerías críticas con argumentos, con pruebas, y que no bajo el código aquel de la libertad de prensa ahora todo el mundo pueda acusar, en este caso, a algunos dirigentes como nuestro compañero Gustavo Petro. En este caso, las instancias de investigación son otras, los espacios para poder promover este tipo de denuncias son otros, y lo que hemos descubierto en el último tiempo es cómo los medios de comunicación están contribuyendo, algunos, en el caso de los medios masivos, a este golpe blando que se le quiere propinar al gobierno del cambio. Defendemos el gobierno de Gustavo Petro y seguiremos defendiendo también los medios alternativos de comunicación. Yomar Estefanía Borges, ¿qué opinas de JP Hernández, el senador youtuber? Yo creo que JP es un residuo, por llamarlo de alguna manera, de las lógicas de cómo consumimos, sobre todo algunas generaciones recientes, los medios alternativos de comunicación y cómo a veces nos dejamos guiar solo por eso que nos llega un poco a los intestinos, pero no caemos en cuenta que realmente quien nos esté hablando desde una supuesta indignación vaya uno a cumplir realmente el papel para el que fue electo, porque creo que él no tiene las capacidades ni el juicio que debe tener a alguien que esté siendo senador de la República, menos para ser uno de los más votados. Y dos, que además tenga una coherencia ideológica. Él tiene una mezcolanza ideológica muy compleja que evidentemente en su ser la puede tener, pero que como miembro del estamento legislativo más importante del país, lo que hace es hacer correr peligro a quienes ponemos en manos de personas como él y en las manos de él los destinos de nuestro país. Entonces creo que es un gran peligro, creo que como votantes, y es una invitación que hacemos, tenemos que ser muy conscientes del poder que le damos a personajes que muchas veces nos pueden parecer un hit en videos, pero que no hacen lo que tienen que hacer donde fueron electos. Víctor Ocampo, ¿qué opinas de Polo Polo? No, Polo Polo es el caballo de batalla mediático del Centro Democrático y de María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal está empleando una estrategia muy recurrente entre los partidos de derecha y es poner un pie en las curules afro
Lastimosamente, los procesos de las comunidades afro se han visto manoseadas por la política tradicional y se han dejado cooptar por estos intereses y llegan representantes a esos espacios de decisión que no llevan ninguna reivindicación étnica ni nada. Y por lo tanto, con eso María Fernanda Cabal quiere doblegar su poder y sus instancias de decisión en el Congreso, teniendo un pie en un lado y un pie en el otro. Básicamente Polo Polo es un personaje que busca salir opinando de cualquier tema que no tenga ni idea, simplemente por generar mediatismo. Y hemos caído en una lógica de darle viralidad a partir del consumo de su información. Es un personaje bastante nefasto y funesto que no merece atención de nadie porque sus posturas no llevan ninguna representatividad. Aquí no. No me lo puedo creer. Te ha tocado una perfecta para ti. ¿Qué opinas de Fico Gutiérrez como alcalde de Medellín? Literal, no nos toquen ese vals porque nos matan. Federico Gutiérrez, que ya fue alcalde de Medellín, se dedicó a perseguir a los jóvenes, se dedicó a perseguir a los estudiantes. Federico Gutiérrez tiene serias denuncias, su administración sobre alianzas o nexos de su secretario de Seguridad con bandas criminales. Federico Gutiérrez es un personaje nefasto para la ciudad de Medellín. Federico Gutiérrez representa la política de lo banal, la política de subirse a un helicóptero y creerse macho man por ahí arriba. Simplemente es lo peor que le podría pasar a Medellín porque fue lo peor que ya le pasó en el pasado. Donca, de los ministros que cambió recientemente Petro, de todos, ¿habrías dejado alguno? ¿Los habrías cambiado a todos? Yo creo que hay que entender un poco el ciclo del gobierno que está sucediendo, ¿cierto? Petro inició con una gran alianza, con una gran convergencia que convocaba a distintas fuerzas y creo que cada una de esas fuerzas y cada uno de esos nombres que estaban allí, esas representaciones, tenían una misión. Yo creo que es muy importante entender que este gobierno es un gobierno que le apuesta a la construcción de misiones en términos de las cosas, de las principales transformaciones que hay que generar. Y creo que todos los que y todas quienes estuvieron ahí, digamos, tenían una misión específica que cumplir. En ese sentido, yo creo que es un buen cambio lo que se ha hecho. Creo que el presidente ha apostado por cambiar los perfiles para poder profundizar algunas de las políticas y por otro lado, creo que de manera ejemplar ha logrado digamos, distanciar del gobierno a quienes, como en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Deportes o demás, tenían algún tipo de acusación o sombra de corrupción o de malos manejos y a partir de ahí, digamos, distanciarlos mostrando una capacidad ética de manejo del gobierno también y una tolerancia cero con la corrupción. Entonces creo que fue una gran decisión y creo que es acertada en totalidad. Gareth, ¿qué opinas de la gestión de Claudia López? Yo criticaría muy fuertemente la gestión en seguridad y en derechos humanos, no en seguridad en términos como de robos y atracos, sino en la seguridad humana, ¿no? En la seguridad de la juventud estigmatizada, la juventud afro, LGBTIQ+, las mujeres y demás. Yo creo que su política punitivista que se demuestra pues en el aumento de comparendos que pone la policía y demás, es lo que no nos permite crecer como una sociedad diversa, es decir, se para desde un lugar diverso, pero la policía bogotana y demás, bajo la cual ella tiene dirección, pues violenta supremamente fuerte a las diversidades, a las juventudes, a las personas afro y demás, y yo criticaría pues fuertemente su posición mediática en la cual luego se para de nuestro lado, ¿no? Luego va y nos visita al hospital cuando nos lastiman, luego va y se pone al lado de las víctimas, pero luego sale a decir que quienes están protestando en la universidad son FARC y Movimiento Bolivariano, ¿no? Y entonces es precisamente lo que nos dicen a nosotros cuando nos lastiman. Cada vez que nos lastiman a nosotros somos guerrilleros, ELN, disidencias, farianos, etcétera. Entonces yo creo que hay un doble rasero ahí, hay una medida muy hipócrita de su parte y ha sido muy violenta en la cuestión de derechos humanos en la ciudad. Arleni, ¿debería desaparecer el SMAT? Creo que sí es pertinente tomar ese tipo de decisiones, desaparecer el SMAT porque Colombia necesita que todos seamos defensores de nuestra misma vida, es decir, que todo ciudadano colombiano deberíamos de conocer y reconocer a profundidad nuestras propias capacidades de seguridad y defensa, no solamente en términos físicos, sino también en términos de lo que tiene que ver con nuestra propia
conciencia y el quehacer o tarea puntual en esta dimensión. Me explico, esto significa que es el momento, es el tiempo, estamos en la era de la comunicación y esa comunicación debe ser también a nivel interno y externo, donde realmente todos seamos garantes de nuestra propia seguridad. Y para ello es clave, por ejemplo, aprender a hacer fuego, aprender a sembrar, aprender a tejer, aprender a leer muy bien, no solamente los textos escritos creados por la academia, sino también todos esos códigos de origen ancestral que es necesario conocerlos y reconocerlos a profundidad. Cristian, ¿cuál sería tu terna para fiscal si fueras presidente? Bueno, yo creo que hay que promover la fiscal de hierro. Ella ha venido haciendo una tarea bien importante de denuncia en Colombia. Ha venido dándole la cara a los problemas que ha dejado esta fiscalía y por supuesto nosotros apoyaríamos un perfil que logre arropar lo que quiere la institucionalidad colombiana y es la transparencia, la ética y resolver en derecho lo que haya que resolverse. Pero me has dado un solo nombre. Es una terna, dame otros dos nombres. Nosotros también hemos venido haciéndole seguimiento un poco como a toda la tarea que han hecho algunos abogados en Colombia. Nos gustarían algunos perfiles. Realmente no tengo en este momento pues todo el mapeo, pero tendría que ser una directriz, digamos, que se logre con las organizaciones sociales de derechos humanos, los colectivos de abogados que también existen, y tendríamos que pues tomar esa decisión también en perspectiva de esa lectura colectiva. Bien. Francisco, hace un año si fueras Petro, ¿habrías puesto a Benedetti como mano derecha de tu campaña? No, creo que ahí hay una equivocación en términos de los acuerdos que se hagan con los sectores tradicionales de la política. Creo que había que haberles puesto un límite dentro de la campaña, entendiendo que jugaron un papel para el triunfo del gobierno popular, pero no se les podía dar tantas alas, porque estos son los resultados de permitírseles tanto juego dentro del gobierno y tanto juego dentro de la campaña. Siento que había que ponerles unas limitaciones, entendiendo que son sectores tradicionales que tienen unas lógicas políticas y que por supuesto tendrían que aportarle algo en sí a la campaña, que estaban vinculados a la misma, pero que tenían que tener unas limitantes dentro de la campaña. Siento que se les dio mucho poder y eso pues generó algunas inconsistencias dentro del proyecto político que hoy desafortunadamente generan estos ruidos innecesarios alrededor del gobierno. Víctor, ¿qué opinas del escándalo de las chuzadas de Laura Sarabia? Me parece que el fiscal generó todo un entramado dirigido a producir una matriz mediática muy nociva para la gobernabilidad del presidente. Entró por el flanco que veía más débil. La prensa elevó el papel de Laura Sanabria y lo posicionó como la mujer más fuerte dentro del gobierno nacional después de Gustavo Petro. Y a partir de ahí, así mismo como la elevó, se encargó de buscar la manera de destruirla y afectar por ahí derecho el círculo íntimo del presidente. Para eso hubo una serie de pasos premeditados que creo que Daniel Coronel ha hecho una labor investigativa que ha permitido ver y analizar cómo se fue gestando toda esa campaña. Y es que fue un accionar completamente establecido de meses en los cuales midieron cada paso que se fue dando para conducir a este escenario propicio en el que lo llevaron hoy de la falta de crisis de gobernabilidad. Yomar, ¿cuál es tu opinión del general Zapateiro? Zapateiro es el reflejo de una sociedad colombiana que muchos quisiéramos que fuera más reducida en número, pero no lo es. Sigue siéndolo mucho, pero también es una sociedad que no solo está anquilosada, sino que ha venido cambiando y que muchos de nosotros, que hacemos parte de los sectores alternativos, no hemos querido cacarear, por decirlo de alguna manera, que ya ha cambiado, que de hecho nuestra sociedad, ellos, el combo del general Zapateiro y toda la ideología que él representa,
Es esa ideología que ha pasado y que nos ha hecho creer que nuestro país es mayoritariamente como ellos, pero resulta que no. Resulta que somos mucho más variopintos de lo que nos quieren mostrar y es algo, es una línea ideológica que está mandada a recoger, pero también es una línea ideológica con la que tenemos que coexistir y dialogar. Entonces, pues hay que cambiar las cosas, hay que entender que también hemos cambiado y hay que mirar cómo podemos coexistir porque igual habitamos el mismo territorio. Aquí no, los expresidentes deberían seguir interviniendo en política. Pues como cualquier ciudadano que pueda opinar, pero que dejen de creerse los dueños del país y que dejen de creerse los faros morales de un país que recuerda lo que ellos hicieron. O sea, ayer Santos decía en esos días que no sabe para dónde va el rumbo de este país, y yo recuerdo el gobierno de Santos, cuando negaba los paros campesinos y cuando atacaba a la juventud estudiantil. Pastrana cree que él es la luz y la sombra del conocimiento en este país y que puede ir juzgando a unos y otros. Habría que recordarle a Pastrana las investigaciones que pesan sobre él y el pésimo gobierno que hizo. Yo creo que pueden seguir interviniendo en política como cualquier ser humano, pero que no se crean los dueños de la verdad ni los faros morales, porque los pueblos tenemos memoria. Don K, ¿qué opinas de si en Colombia hay garantías para juzgar a Marta Lucía Ramírez con el tema de las recientes acusaciones de corrupción contra ella y contra altos funcionarios del gobierno que vienen desde Italia por el tema de las coimas para la compra de armamento? ¿Tú crees que se debería juzgar primero en Colombia o que directamente vaya a tribunales internacionales? Yo creo que en términos de criterios de soberanía es fundamental que se juzgue en Colombia. Creo que Colombia debe demostrar que las personas que delinquen y las personas que, más que todo en clave de abuso de poder, generan una serie de privilegios y creen que no tienen ningún límite y que no deben obedecer la ley y que están por encima de todo y de todos, pues deben ser juzgados en Colombia. Ahora, tocaría generar unas garantías muy amplias para que el fiscal en este caso y los demás funcionarios encargados de esta investigación tengan que ser personas absolutamente objetivas y, digamos, garantizar que no van a favorecer a quien estén investigando. Y creo que sin duda hay que generar una articulación también con los tribunales internacionales, porque aquí hay unos crímenes que vinculan, ¿cierto?, lógicas internacionales, una conexión con Italia, en la cual es muy importante que también se dé esa conexión con lo internacional, pero Colombia tiene con qué, y creo que es una deuda grande que los temas de impunidad los empecemos a resolver con ejemplos concretos. Gareth, ¿qué opinas de las implicaciones denunciadas por Gonzalo Guillén sobre el silencio que guardó la Fiscalía General de la Nación, conociendo los planes del Clan del Golfo de asesinar a cientos de personas y no hizo nada para evitarlo? Bueno, yo creo que ya hace rato nos hemos dado cuenta que la fiscalía está como totalmente politizada y está politizada hacia un lado que atenta contra la democracia, la vida, que siempre históricamente nosotros lo hemos reconocido como gobiernos cercanos y parte del paramilitarismo, el narcotráfico y demás tendencias, que lo que busca de alguna u otra manera es hacer control sobre toda la población desde todas las formas de luchas violentas y peligrosas que ellos ejercen. Y yo creo que pues claro ejemplo es esto, claro ejemplo es cómo privaron a la libertad a los chicos y chicas del paro. Claro ejemplo es cómo está atentando contra el gobierno en este momento del cambio. Entonces yo creo que estamos hablando de una fiscalía que sigue repitiendo las lógicas de la derecha conservadora cercana al paramilitarismo, al narcotráfico y al crimen organizado desde todos sus entes institucionales. Marleni, ¿cuál es tu opinión sobre el expresidente Álvaro Uribe? Pienso que como líder político tiene su propia imagen y eso está bien. Creo que cada persona tiene su propia imagen personal y lo que no está bien es que finalmente se pretenda imponer una sola lógica y sentido de una accionar política en el país, a sabiendas de que la realidad de Colombia es totalmente diversa. Hay una diversidad de pensamientos, sistemas de conocimientos y sabidurías que también tenemos voz y necesitamos también contribuir en este gran tejido
¿Por qué? Porque nosotros también somos portadores de esa gran sabiduría, saberes y conocimientos, y que en este momento en todos los múltiples escenarios del país tenemos no solamente ese derecho como sujetos de derechos colectivos, sino que también es el momento en que todos, todas podamos co-construir el país que realmente nos merecemos, porque lo tenemos absolutamente todo. Cristian, ¿cuál es tu opinión sobre los altos mandos militares que no han ido a la JEP a contar la verdad, sino a buscar beneficios? ¿Qué se debería hacer con ellos? Bueno, yo creo que la fuerza pública tiene que transformarse. Precisamente en este gobierno se han ido haciendo algunos cambios. Aquellos militares que no han ido y no se han acogido a este método de contar la verdad al país para la no repetición, para la reparación de las víctimas, pues deben continuar el proceso de pagar aquellos crímenes o aquellos casos donde se compruebe que cometieron algún delito. Y por supuesto, pues como se ha dicho en este gobierno, el diálogo está abierto, la Jurisdicción Especial de Paz permite ello, y al no acogerse, pues tendríamos que acudir al sistema tradicional, que será la investigación que tienen que continuar los organismos que les corresponde. Francisco, ¿cuál es tu opinión sobre la revista Semana y su forma de hacer periodismo? Pues que no es periodística, sin duda, ¿sí? Lo que convirtieron a la revista Semana fue en un pasquín de oposición al gobierno de Gustavo Petro, un pasquín de decir mentiras, de generar likes a partir de sensacionalismos baratos, como el que acaba de hacer la señora Vicky Dávila diciendo que la plata era de Petro. Sin duda alguna, lo que se convirtió o lo que debería ser mejor un escenario de la verdad, de la reflexión social, se convirtió fue en una punta de lanza para opinar en contra del gobierno. Nadie está diciendo que tengan que ser fervientes adoradores de Gustavo Petro. Lo único que se les está exigiendo a los periodistas en Colombia es que se limiten a decir la verdad. Es tan difícil cuando se está cruzado con los negocios y cuando eso tiene que ver con las EPS, cuando eso tiene que ver con las grandes industrias. Sin duda alguna ellos representan esos monopolios y por supuesto toda su intencionalidad es acabar con las reformas del gobierno y con el gobierno de Gustavo Petro. Están liderando la oposición para tumbar al gobierno desde la revista Semana. Víctor, ¿tú estás de acuerdo con que Colombia y organismos colombianos y organizaciones colombianas acepten ayuda de USAID? Por cierto, aquí hemos hecho varios programas sobre USAID. ¿Estás de acuerdo con que recibamos ese tipo de ayuda? Ese es un tema bastante complejo. Recordemos qué es USAID primero. USAID es la agencia de cooperación norteamericana que vino de la mano con el Plan Colombia. O sea, los Estados Unidos implementan el Plan Colombia para generar la dinámica en contra de la lucha contra los grupos insurgentes, contra la lucha contra el narcotráfico. Generan todo un aparato de masacres, homicidios, de desplazamiento, desaparición forzada, y a la par entran con un mecanismo dando como la cara amable del programa, del proyecto, a repartir iniciativas a las mismas organizaciones de víctimas, organizaciones sociales en el país que están generando producto de la misma guerra. Esa es una dicotomía propia de los gobiernos de Estados Unidos que pretenden defender la democracia tanto con la guerra como con un apoyo, y es precisamente la lógica en la cual hoy sigue operando el proyecto USAID. USAID sigue reflejando esa misma agencia de cooperación que da dinero a partir de esas víctimas que han generado. Entonces es muy complejo el tema y pasa por unas discusiones muy profundas que cada organización debe dar internamente para poder recibir el apoyo o no. Xiomara, ¿estás de acuerdo con la presencia de bases militares norteamericanas en Colombia? Bases militares extranjeras del país que vengan no deberían haber en un país soberano. Eso implica ya una presencia de fuerza bélica en otro estado soberano. Para mí es intervencionista y viola la libertad y soberanía de cada uno de los estados. Entonces no deberían existir, pero además el problema es que Colombia tiene una posición geoestratégica inigualable, y permitir que grandes potencias que están en disputas con otras vengan a ocupar nuestro territorio para
utilizarnos en esa posición geoestratégica también nos convierte en blancos de posibles conflictos bélicos que no son nuestros. Entonces, de ninguna manera y de ningún estado estoy de acuerdo que haya intervención militar en nuestro país soberano. Aquino, ¿qué opinas de la actitud del general en la entrevista a Cambio en la que Samper Ospina se burla del presidente Petro? Es que en Colombia hay una cosa, y es que a ciertos periodistas, a ciertos miembros de la gran prensa, les molesta cuando una persona se apega a lo que llamamos como la dignidad de su cargo. Es una cosa extraña, pero es la dignidad de su cargo. Y Samper Ospina, por ejemplo, es alguien que reivindica la sátira, que reivindica burlarse de todo el mundo hasta que se burlan de él. Vaya, haga usted un chistecito chiquitico, chiquitico, Daniel Samper Ospina en Twitter para que se vaya de ataques, de bloqueos, de mensajes y que diga que están atacando la libertad de prensa. Yo creo que la actitud del general fue correcta. Fue correcta en un espacio donde él no se sentía cómodo por el cargo que representa, porque él está adherido a su cargo, y la actitud de los periodistas y Daniel Samper fue una actitud absolutamente grosera, fue una actitud grotesca, y que insisto, es eso, es como ellos creen que la libertad de prensa es de ellos, y que la libertad de información es de ellos, y que la libertad de la sátira y del humor político es de ellos, y pues eso no es correcto. Don K, ¿qué piensas de la comisión de acusaciones de la Cámara? ¿Nos da alguna garantía de justicia en este país para nuestros criminales de cuello blanco o no? Yo creo que no necesariamente las estructuras que hoy en día tenemos nos generan una garantía completa frente al tipo de justicia que debemos impartir, pero creo que parte de lo que también este gobierno le está apostando es a generar una institucionalidad democrática que en realidad ayude a construir confianza en la gente. La gente en Colombia no ha tenido confianza con el Estado nunca, ¿cierto? Porque es un Estado que se ha construido en todas sus ramas a espaldas de la gente, y se ha construido para que la justicia no sea para los de Roana, ¿cierto? Tenemos una serie de dichos que nos hablan de la relación que la ciudadanía del común tenemos con el Estado, y creo que este gobierno tiene una apuesta de generar una serie de transformaciones en las fuerzas militares, en la policía, en la institucionalidad judicial, en la fiscalía, en el gobierno mismo, en los ministerios, ¿cierto? En las instituciones, para decir, en un Estado se puede confiar, puede existir un Estado que trabaje de la mano de la ciudadanía y que funcione con garantías para todo el mundo. Entonces creo que también hay que ir transformando esto y, como lo decía ahora con la soberanía, dándole confianza a nuestras instituciones para poderlo lograr, pero garantizando la justicia. Gareth, ¿disciplina de bancada o libre albedrío para que voten los congresistas? Yo lo trataría de dividir rápidamente en dos sitios. A mí me gustaría hablar como de los cercanos a nosotros. Yo creo que en verdad nosotros tenemos que pedirnos mucho más a nosotros. Entonces yo hablaría un poco de nuestra bancada, es decir, la bancada del pacto histórico. Yo creo que en este momento necesitamos una disciplina pues de la nuestra que se supone que es con lo popular, con las comunidades, con el mandato popular que hicimos en las calles, que refrendamos en las urnas y que tenemos que ir a seguir fortaleciendo en todos los diferentes sectores, como sea el Congreso, el Consejo, la ciudad, el barrio, etcétera. Y yo creo que hay que pedirle un poco más a esta bancada, precisamente esta disciplina, en verdad, que salga a defender el gobierno, pero más que salga a defender el gobierno, que salga a defender lo popular, que salga a defender a la gente, que se comprometa con estas reformas, que no trance bajo de cuerda con políticos tradicionales, que no vaya transando favores, que no vaya poniendo cuotas burocráticas, etcétera. Entonces yo creo que estaría hablando de otra disciplina. Y ahora hacia el otro lado, para ser así súper corto, de quienes no esperamos tanto, que son los congresistas de siempre, yo sí les pediría ahí un poquito de ¿cómo le llamamos?, de rebeldía, ¿no? Para que no sigan respondiendo a las lógicas de Gaviria, a las lógicas de Vargas Lleras, a la lógica de los Galán, etcétera. Yo les haría también un llamado de atención que la disciplina es hacia lo popular, hacia la gente. Marlene, ¿crees que va a ser posible hacer la reforma agraria sin expropiar a los grandes terratenientes o al menos obligarlos a vender sus tierras improductivas? Creo que este tema, en primera instancia, pues es un tema estructural para el reordenamiento del país y esa redistribución de la riqueza en Colombia.
eh, conociendo y reconociendo que Colombia es diversa y que además es biodiversa, pienso que si realmente se logra tener claro el propósito para el cual se tiene que redistribuir estas tierras, es pertinente hacerlo y se puede lograr porque aquí tenemos que enfocarnos es en las causas comunes y las causas comunes no tienen color político, no tienen género, no tienen otros factores que tengan que incidir aquí, sino que simplemente las causas comunes, en este caso está la vida de los colombianos, la vida de los ciudadanos bogotanos, si ese fuera el tema central puntual, por ejemplo, en Bogotá. Entonces, es en donde tenemos que enfocarnos, las causas comunes, porque aquí la vida debe ser el presente, el aquí, el ahora y el devenir de los pueblos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. ¿Por qué? Porque aquí a este mundo se vino fue a cumplir tareas y hacerlas bien y correctamente. Y todos tenemos derecho a ser como somos. Cristian, ¿crees que Petro va a convocar una constituyente? Yo creo que Petro ha sido claro, no está en esa lógica, en varios medios lo ha dicho, y digamos que se ha convertido como en una forma también de instrumentalizar a la opinión pública, algunos medios utilizando de que vamos a hacer como Venezuela, de que el castrochavismo, en este tema de la constituyente parece también otro caballito de batalla. Yo creo que Gustavo Petro se ha caracterizado por defender la Constitución del 91, ser uno de los promotores de la paz en Colombia, de cumplir ese mandato de paz. Y por supuesto lo que está diciendo es fortalecer el Estado social de derecho que lleve a democratizar las decisiones en el país, la institucionalidad, a darle la vocería a las comunidades, a permitir presupuestos que la gente apruebe en diferentes instancias para las reformas que requiere el país y a lograr dentro de esta democracia que tenemos la posibilidad de avanzar a una democracia mucho más real, mucho más directa, y lo ha aplicado en los diferentes espacios donde ha desempeñado su labor. Francisco, ¿cuál es tu valoración general de la gestión de Claudia López en la alcaldía de Bogotá? Pues es el sueño cumplido de Enrique Peñalosa. Sin duda alguna, Claudia se dedicó a hacer Transmilenios por toda la ciudad. Sin duda alguna se dedicó a endurecer los ecosistemas de la ciudad. Se dedicó a cumplirle el sueño a los vendedores de buses en Colombia y, por supuesto, a echar al traste la obra más importante que tenía la ciudad de Bogotá, que es el metro subterráneo. Es un desastre de cabo a rabo. Yo creo que si algo nos enseña esta experiencia amarga de Enrique Peñalosa y Claudia López, es que hay que cambiar y hay que poner en lógica a la ciudad con el gobierno del cambio. Estamos en una oportunidad única y maravillosa. El desastre que nos ha ocurrido en estos 8 años de gobierno no lo podemos perpetuar en los próximos 4 años ni en los siguientes. Yo creo que eso es una gran enseñanza desafortunada para muchos y muchas de nosotros, pero que sin duda alguna nos permitirá elegir bien en el próximo octubre. Víctor, ¿qué opinas de la estrategia de comunicación del gobierno Petro? La verdad, ha fallado un poco, por no decir bastante. Van ya cerca de un año y apenas se nombra gerente de RTBC, que es el instrumento de comunicación directa que tendría el gobierno del cambio para transmitir todas las acciones y toda la pedagogía que ha hecho. Hasta el momento apenas se han visto los primeros pinos en ese sentido, pero controvertir toda la matriz mediática de los medios tradicionales que consumen masivamente la generalidad de la población adulta en Colombia no se logra apenas iniciando ahora. Tendría que haber iniciado con una ley de democratización de medios desde el primer momento en el que se posesiona la bancada del pacto histórico. Para mí, la lucha por las posiciones mediáticas y las narrativas comunicacionales son primordiales para defender y posicionar y vislumbrar un proyecto de continuidad a mediano y largo plazo. La lucha también es frente a la construcción de imaginarios, de narrativas y de pedagogía.
porque estamos luchando contra un monstruo, es que estamos luchando contra las personas que controlan absolutamente todos los aparatos financieros y comunicativos del país. Giomar, en tu opinión, ¿cuáles son los peores expresidentes colombianos y por qué? Uf, esa es una competencia dura, pero vamos a tener tres que son para mí los peores. El primero es Gaviria, por la apertura y el cambio económico que da el país, que da pie a las múltiples crisis que tenemos. No es que antes fuéramos un paraíso, pero al hacer la apertura como se hizo, fue un peligro muy grande. El segundo es Álvaro Uribe, en la medida en que evidentemente la mano dura que él da en su momento era lo que el país clamaba por las lógicas de violencia internas que se vivían, pero la confluencia de corrupción, violencias, diferentes economías ilegales y la excusa de poder sin medir cualquier acción, sin importar los medios para llegar al fin de una supuesta pacificación a punta de mano fuerte y de violencia, generó también otros procesos de más violencia y de más economías ilegales muy complejos de los que el país apenas medio está saliendo. Y yo creo que el tercer lugar se lo pelean entre Andrés Pastrana e Iván Duque, porque fueron totalmente ineptos, porque se la pasaron afuera y porque dejaron el país a la deriva, ocasionando también pues las diversas crisis que hemos vivido y que de hecho hace poco se acrecentan con la crisis mundial que nos genera el COVID-19. Aquí no, porque son tan importantes las elecciones regionales. Las elecciones regionales son tan importantes porque es donde se está disputando el poder territorial, sería como el segundo tiempo del gobierno del cambio. Además son importantes porque en el caso de Antioquia, la ultraderecha quiere tomarse este departamento como su retaguardia para avanzar en las intentonas de golpe de Estado blando y de pronto no tan blandito frente al gobierno nacional de Gustavo Petro. Y son importantes porque este es un país de regiones. Este es un país de regiones que se ha manejado de manera arbitraria, de manera centralista desde Bogotá. Y la reivindicación de las elecciones regionales también es una reivindicación de las regiones para tomar un papel protagónico, porque desde Antioquia particularmente estamos cansados de que desde la centralidad del poder nos vean como rajanas que hay que llegar a civilizar. Eso, aquí tenemos agendas propias y las agendas propias se van a expresar en estas elecciones regionales, que serán las agendas del cambio, que serán las agendas de la movilización, porque como decimos acá, de las calles a las instituciones sin abandonar las calles, y aquí vamos a las elecciones regionales a eso, para reivindicar nuestras agendas propias frente a la derecha, pero también centralidad política. Donca, ¿qué opinas de la financiación en tantos sitios del país de proyectos por parte de la Open Society Foundation de George Soros? Yo creo que hoy vivimos en un mundo global que es muy difícil, digamos, evitar que distintos actores puedan jugar y puedan involucrarse. Yo creo que parte de lo que necesitamos es fortalecer las capacidades de nuestras organizaciones, fortalecer nuestras capacidades de soberanía y exigir que las distintas, digamos, apoyos o financiaciones que distintas organizaciones realizan a procesos en el país, digamos, puedan basarse en esos, en respetar los criterios de soberanía, en respetar los criterios de autonomía de los países y a partir de ahí poder, digamos, generar esas articulaciones. Yo creo que lo irrespetuoso es cuando esas grandes fundaciones, esos grandes capitales lo que buscan es imponer sus agendas, lo que buscan es imponer sus decisiones e intereses, pero creo que si tenemos un pueblo fortalecido, unas organizaciones sociales fortalecidas, una ciudadanía con criterio, un Estado con criterio más que todo, ¿cierto? Un órganos legislativos con criterio. Creo que estos apoyos pueden ser interesantes para mucha gente y pueden ayudar a dinamizar cosas. Cuando lo que intentan es imponer y creen que son los dueños de la pelota, pues obviamente es absolutamente indeseable su presidencia en general. Gareth, si tú fueras Gustavo Petro, ¿qué cosas harías diferente? Yo estaría llevando el gobierno mucho más a la calle, estaría haciendo un llamado mucho más grande a los congresistas, a las congresistas,
a decirles cómo el poder popular se construye en la calle con la gente. No, él lo ha dicho varias veces, pero lo está ya ejecutando más fuerte. Dice que esos edificios son fríos, que nos aíslan. Y precisamente yo hacía esa reflexión de que todo este poder fue construido por la burguesía, por los poderosos, por la derecha, y cuando nosotros llegamos allá, pues está hecho para que no nos funcione, para que no, porque tienen todas las lógicas de ellos, las lógicas conservadoras, las lógicas de corrupción, todas las formas de ellos están construidas para eso, y nuestras formas donde nos dimos cuenta que estaba ese mandato donde lo construimos, en la calle, en el estallido social, en los territorios, en todos estos años que estuvimos ahí, en cada parte de las regiones, ahí en la calle construyendo con la gente. Entonces yo estaría llevando más el gobierno a la calle, a los ministros, a las ministras, viceministerios, asesores, toda persona con poder y voz dentro del gobierno la estaría llevando a construir con la gente en la calle, que es lo que finalmente va a blindar este gobierno, ¿no? De esas actitudes golpistas y demás, lo que va a blindar al gobierno somos los jóvenes como nosotros que en algún momento cogimos un escudo, un chaleco de defensores de derechos humanos, un casco, un instrumento, una guitarra, una cámara, etcétera. Eso es lo que va a blindar el gobierno. ¿Y cómo se blinda eso? Pues gobernando con la gente en la calle. Precisamente es ahí, en los territorios, en lo popular. El mandato popular se construye pues popularmente ahí y no allá. Yo quiero agradecerles a todos ustedes porque qué conversatorio tan serio el que hemos tenido. Yo creo que si hay alguien despierto oyéndonos va a ser un milagro, pero ha sido realmente un ejercicio extenuante para todos ustedes. Como sé que a todos les queda algo por decir, una cosa que les hubiera gustado comentar, no sé qué tal, pues ahí viene una última ronda para que aprovechen ese último minuto y digan lo que quieran. Empezamos por Marlene. Gracias. Invitar a que hagamos una gobernanza, gobierno y gobernabilidad en armonía con todos los seres. Y aquí hablamos, digo hablamos porque soy la mensajera de las aguas y nuestro mensaje es que llegó el momento de complementarnos con esos otros seres naturales y el ser humano para que realmente haya armonía, equilibrio y paz. Paz que es la que se está necesitando no solamente en Colombia, sino en el mundo, pero ante todo debe haber respeto, reciprocidad y complementariedad por todos nuestros congéneres de esta dimensión terrenal y otras dimensiones, porque el ser humano se debe precisamente a esas correlaciones o interrelaciones o tejido, como lo podemos entender y comprender desde los pueblos originarios en este mundo, y que allí está la gran potencia. Si queremos innovar, creo que es el momento en donde tenemos que dialogar entre pares en el marco de ese respeto, donde realmente podamos co-construir la vida, porque todos tenemos mucho que aportar, todos tenemos mucho que darle, como es el caso del pueblo Misaj, que siempre le hemos aportado a Colombia y al mundo, como fue antes, durante y continuamos haciéndolo después de la constituyente, y es nuestra gran tarea y reto que seguiremos tejiendo y entretejiendo porque es nuestra gran tarea, ser Misaj en todo tiempo y espacio. Muchísimas gracias. Chuven, mugaben de mueri burren guawe, munde gucha. Namuy chigebi pishin de kemwe así, amani gunjin renjar. Kagente nambe Misaj kemibe, namuy chigebi guan, kege kem yu pendren rey, asam burugup, maram burugup, que vende hoy namuy bechigebi marin nischabegan. Lo que estoy es haciendo una invitación en nuestra lengua namrik para que abramos nuestra mente y tengamos y desarrollemos más esas capacidades comunicativas desde el saber ser y estar siendo, que son distintas a los códigos de comunicación de la tecnología, la técnica y la tecnicidad, sino que está ese propio potencial, no solamente en la mujer, sino en todos los seres, y que desgraciadamente lo hemos ido desplazando precisamente por la acción política de los líderes políticos, y creo que es el momento en donde tenemos que dejar volar no solamente un pensamiento, no solamente una identidad colectiva y personal, sino dejar volar sobre todo nuestra imaginación, dejar volar nuestras acciones, porque nuestras acciones están ligadas precisamente a esa
conservación y esa preservación de la identidad de los pueblos con raíces ancestrales, y es lo que queremos aportarle al país. Y en el gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, Marlene. Cristian. Claro que sí, mira, nosotros desde los procesos sociales, territoriales, populares, urbanos-rurales, estamos promoviendo el derecho a la ciudad y al territorio. Ahí se cobija nuestra propuesta, un derecho a la ciudad y al territorio que enmarca una serie de ejes que desde el Consejo de Bogotá vamos a defender. El Consejo de Bogotá tiene 45 integrantes, nosotros vamos a llevar la defensa de los territorios, de la ruralidad y de los sectores populares, con ejes como lo ambiental, la paz, los derechos humanos, una movilidad multimodal, la defensa de lo público, la educación al alcance de todas y todos y, por supuesto, el trabajo de mujer y juventud que requiere nuestra ciudad. Vamos a ahondar en que la bancada mayoritaria que logremos articular, pues logre cobijar un programa de cambio para Bogotá, y eso requiere la participación incidente de las comunidades, de los procesos sociales, territoriales y de la defensa de este derecho a la ciudad y al territorio que tanto necesitamos. Un abrazo para todos y todos y seguiremos construyendo el pacto. Muchas gracias, Cristian. Francisco. He acompañado al presidente Gustavo Petro desde aquella difícil consulta en la que logramos ganarle al maestro Carlos Gaviria. He sido leal con el proyecto progresista, he sido edil del entonces alcalde Gustavo Petro en la ciudad de Bogotá. Logramos transformar las dinámicas de un territorio tan complejo como era la localidad de Kennedy. Pusimos en la agenda la defensa de los territorios ambientales, de la organización del territorio en torno al agua en la ciudad de Bogotá. Francisco Castañeda es uno de los líderes populares que más reconoce y conoce el territorio popular de Bogotá, de la ruralidad, y pondrá todo ese conocimiento para que, conjunto a estas compañeras y compañeros que hoy nos acompañan en este programa, logremos transformar las dinámicas sociales del Consejo de la Ciudad, poner ese consejo al servicio de la lucha popular, de la lucha social, de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de los derechos ambientales y de habitar ese maravilloso territorio que es la ciudad de Bogotá, que tanto nos ha dado y que tanto le debemos a estos ciudadanos y ciudadanas que nos permiten seguir luchando junto a ellos por dignificar el ejercicio de la política y por dignificar esta ciudad que tanto requiere cambiar y ponerse en sintonía, como decía yo hace un rato, alrededor de las políticas del gobierno nacional que tanto necesita la ciudad de Bogotá. Una Bogotá humana, recuperar ese ser humano que requiere la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, Francisco. Víctor. Para mí, el cambio solo se logra con la unidad. En este momento hay que hacer un llamado a todas las fuerzas que componen el proyecto del Pacto Histórico para construir un proyecto colectivo que represente todas esas aspiraciones. Hoy Cali es supremamente importante para la continuidad y la proyección de este proyecto político. Recordemos que Cali fue el epicentro del estallido social y el que rompe el imaginario de que es posible la transformación y concebir un país diferente a partir de todo lo que sucedió en el estallido y a partir de los desarrollos de la juventud que se dieron aquí. Cali es un escenario de vital disputa para todas las fuerzas políticas y, por lo tanto, el gobierno nacional debe tener unos esfuerzos inmensamente centrados en lo que está sucediendo acá, porque hoy no hay unos consensos en torno a lo que debe ser ese proyecto de aspiraciones colectivas. Es bastante complejo cómo las personas están peleando por unos intereses y no realmente buscando la representación de todas esas aspiraciones. Por mi parte y por parte del movimiento al cual yo represento, buscamos llevar las banderas de las víctimas, de la defensa de los derechos humanos, de la construcción de una ciudad a partir de la reconstrucción de la memoria de todos los sucesos que han acaecido aquí. El Valle del Cauca y el suroccidente han tenido una historia particular de lucha, de resistencias, de dinamismo frente a lo que ha implicado la construcción de Colombia y todos los desarrollos dentro del conflicto armado. Por lo tanto, es supremamente importante que logremos construir un proyecto que derrote a Dilian Francisco Toro y al uribismo en esta ciudad y en esta región, porque es a partir de eso que podremos demostrar al país nuevamente que
el cambio es posible y que el pacto histórico va a durar no solamente un gobierno, sino es un aliento, es un proyecto de construcción a mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. Xiomar. Bueno, y no, para todos un mensaje básico y es que entendamos el valor real de nuestro voto y el valor real colectivo, no solo individual. Para Cundinamarca, decirles que esta es una apuesta por vivir sabroso. Y vivir sabroso, como decía nuestra vice, no es tener plata. Vivir sabroso es vivir bien con todas las riquezas que tenemos en nuestro país y en nuestro departamento. Decirles que estamos cansados del yugo del clan, que si queremos cambiar las cosas debemos realmente cambiar a quienes elegimos. Debemos salir de la clientela. Y por eso les proponemos una apuesta diferente. Esperamos que en el pacto histórico también realmente se le apueste al cambio, se le apueste a liderazgos que podemos confluir con quienes creemos en este proyecto, pero también podemos seducir a quienes todavía están indecisos del proyecto y decirles que nada, que Cundinamarca tiene toda la potencia mundial para ser una gran meca intelectual, biodiversa y cultural, y por eso estamos apostándole al cambio real. Muchas gracias, Xiomar. Aquí no. Vamos a ganar, vamos a construir un mundo más bonito, porque como decimos en las calles, no nos han derrotado los muertos, los desaparecidos. Hoy seguimos luchando con la fuerza de los oprimidos. Aquí estamos peleando, parce, no para que aquí no llegue al consejo, eso es carreta. O sea, si esta vaina fue una cosa individual, es pura y física carreta. Aquí estamos peleando para llevar unas agendas políticas. En Medellín hay gente que hoy abre el grifo y no le sale agua. En Medellín hay gente que se demora 2 horas llegando a la casa. En Medellín hay gente que come una vez al día y eso es inaceptable, parce. Eso es inaceptable. Y aquí esta ciudad ha sido construida al calor de los procesos populares, al calor sabrosito de la lucha, y eso es lo que aconsejo, a incomodar a las élites políticas que han construido una ciudad para los extranjeros, que han construido una ciudad para enriquecerse ellos, mientras la gente aguanta hambre. Y si les parecimos incómodos en las calles durante el paro nacional, ya les vamos a parecer mucho más incómodos en la institución, porque vamos a llegar a la institución sin abandonar las calles. Yo estuve hace poquito en Bogotá y conversé con Garen, y Garen me echó un cuentazo, me echó línea ahí de lo que llaman los consejos populares, y estamos aquí construyendo ya consejos populares. Garen, te cuento que ya en la Onda, en Manrique, Comuna 3, instalamos un consejo popular, una asamblea permanente. Ya estamos conversando con asociaciones de víctimas, estamos conversando con asociaciones de personas, de viviendistas. O sea, esta vaina es en serio. Cuando decimos que vamos a las instituciones sin abandonar las calles y sin abandonar el barrio, es en serio y que vamos para allá. Chévere, mucha suerte, Kino. Gracias. Gracias, Tonka. Bueno, pues yo creo que Bogotá es pionera en términos de generar una apuesta alternativa de ciudad. Creo que ya llevamos un ciclo de 20 años con distintos bemoles, distintos cambios, con interrupciones, en el cual esta lógica de la administración alternativa ha venido calando de distintas maneras. Y yo creo que estamos en un momento, esto principalmente ha ocurrido desde esta denominación genérica de lo social, ¿no? Yo creo que estamos en un momento realmente de profundizar y radicalizar lo que significa un modelo de ciudad con justicia, un modelo de ciudad redistributivo en términos de su economía y de su renta. Bogotá es la ciudad con más capacidad de generación de economía y renta de todo el país, y creo que esto es algo que ya debe redistribuirse. Necesitamos profundizar las políticas de igualdad. Yo creo que aquí el programa de la Bogotá Humana colocó una ruta, ¿cierto? Y un horizonte, pero creo que han sido las luchas de la gente, las luchas de las movilizaciones sociales, la experiencia de la construcción de barrio, de construcción de gestión comunitaria. También hay una experiencia muy amplia de gobierno, hay ya mucha gente, ¿cierto?, que está a este lado del juego y que tiene una experiencia de saber qué significa gobernar. Hay un mandato popular mucho más elaborado frente a lo que se quiere en términos de derecho de la ciudad, en términos de ordenamiento territorial, en términos del agua, en términos de la justicia, en términos de la economía popular. Y creo que tenemos una gran oportunidad en este momento con el gobierno de la potencia mundial de la vida, con el gobierno del cambio, ¿cierto?, para que Bogotá pueda ser nuevamente una
bandera que ayude a profundizar y muestre decir qué significa realmente una política más radical en ese sentido en una metrópoli, y tenemos toda la posibilidad de hacerlo. Yo pienso que puntualmente puedo aportar desde la consolidación de unas economías de empresas públicas que tengan la capacidad de distribuir las rentas de la ciudad hacia la gente que más lo necesita, hacia una lógica de ordenamiento territorial que al mismo tiempo sea democrático y participativo, pero que también ponga el agua al centro y tenga claridad sobre los retos que hoy tenemos en términos de la crisis ecológica, de lo que significa el cambio climático y las potencialidades que tenemos allí como ciudad, de una seguridad humana que de verdad yo creo que si hay algo que ha fracasado en la ciudad ha sido esta idea de que la seguridad debe ser una cosa solo de mano dura hacia la gente. Yo creo que esto ha fracasado completamente, de verdad necesitamos concretar lo que significa la seguridad humana, y creo que hay mucha experiencia en ese sentido, y más que todo un ejercicio de la política que no se crea representativo por allá en las nubes, sino que de verdad sea una vocería política que se convoca y que se debe a los procesos sociales, a los procesos comunitarios, asamblearios, como varios y varias aquí lo han dicho, y que desde ahí eleve y ayude como un poco a magnificar esa voz de la gente, esa capacidad de movilización y de construcción de propuesta, y creo que eso es lo que hay que llegar a hacer. Creo que desde cualquier lugar donde uno esté lo va a hacer. Esto es un compromiso político, digamos, no es solamente una cosa del momento. Más de 20 años caminando en esto, creo que dan también la garantía de saber que donde uno esté o uno esté lo va a hacer, pero creo que hoy el Consejo de la Ciudad es un articulador fundamental de esto, ¿cierto? Una política que además permita un diálogo, una escucha, un reconocimiento de los aprendizajes del otro, y más que todo una articulación de instancias, ¿cierto? Que el Consejo, la administración de la ciudad, la movilización social, las organizaciones, ¿cierto? Puedan, el gobierno nacional, podemos converger para generar una serie de ganancias estructurales de la ciudad que ningún otro gobierno de derecha que llegue nos pueda quitar, o que no dependa simplemente de quien esté en la administración, sino una potencia, una organización popular de la ciudadanía que lo pueda sostener. Bueno, yo antes de que Gareth cierre el programa, quiero desearles a todos ustedes muchísima suerte, los que no tienen aval que lo consigan, que saquen los votos, que cojan los cargos y que cambien este país, que nos ayuden a todos, porque yo creo que hemos tenido ante nosotros hoy la oportunidad de tener una serie de personas que nos pueden representar, que queremos que nos representen bien, que sean fieles a sus ideales, que son los ideales de todos, que no hagan esa vieja política. Así que Gareth, te tocó cerrar el programa. Bueno, muchas gracias a todos y todas las compañeras, compañeros, futuros compañeros y compañeras de consejo de Bogotá, o asambleas y demás. Gracias por la invitación. Yo creo que cerraría pues diciendo la importancia de que nosotros, nosotras, el pueblo manda, nosotros hicimos un mandato, nosotros y nosotras tenemos que defenderlo. El gobierno popular no se construye allá en el Congreso, en el Consejo, en la institución, en los edificios fríos, lo construimos nosotros y nosotras participando activamente todo el tiempo, como lo decía Aquino, como de esto que en algún punto llamamos Consejo Popular, ¿no? Volver el Consejo a algo popular, llevarlo a la calle, discutir todas las temáticas de ciudad a puerta abierta en el espacio público, que fue el lugar donde nos violentaron, volverlo un lugar de discusión, de aprendizaje, un lugar político donde todos y todas construyamos aparte un tejido súper fuerte en nuestros territorios, que podamos llevar a la institución y decir, nosotros el pueblo pensamos esto. Si ustedes nos lo niegan, si ustedes no lo aceptan, se lo están aceptando a miles, millones de personas, o se lo están negando a miles, millones de personas. Nosotros no vamos a ningún lugar de la institución a defender intereses propios. Yo creo que pues prueba de haber arriesgado nuestros cuerpos, nuestra vista, nuestra vida en las calles, puede decir aquí no hay ningún interés, más allá que sea la dignidad, que sea el poder popular, la búsqueda de poder popular, y así vemos el Consejo como una disputa institucional. Nosotros creemos que el poder se construye en la calle con la gente, pero en estos escenarios nos han violentado, en estos escenarios han definido nuestras vidas, en estos escenarios han vulnerado nuestros derechos. Entonces creemos que hay que ir a disputarlos, ocuparlos, pero sin olvidar precisamente que hay que estar, y lo más importante es construyendo en la calle, y si no llegamos a llegar, seguiremos construyendo una vez más ahí al lado de la gente en la calle, como ya lo hemos hecho anteriormente. Y precisamente como que esa es una de nuestras apuestas, aumentar ese tejido comunitario como respuesta a que nosotros, como víctimas de brutalidad policial, estamos buscando una reforma a la policía que aún no se habla, un desmonte del SMAT que aún no se habla en el gobierno nacional, pero que creemos que entonces necesitamos aplicar otras herramientas. Y yo como artista creo que a través del arte y la cultura podemos generar un tejido que nos permitan no
acceder o que la policía no acceda a violencias contra nosotros en nuestros territorios. Nosotros y nosotras sabemos que la policía garantiza toda esta economía subterránea, ¿no? Nosotros sabemos que la policía sabe quiénes son los que mueven el microtráfico y que a la vez ellos y ellas lo mueven. Nosotros sabemos que la policía sabe quiénes son los que roban, los que atracan. Nosotros sabemos que toda la policía hace parte incluso de algunas estructuras criminales, porque ya investigaciones han salido, en noticias se ha visto una y otra vez, vemos como la policía se ha permeado de actuales criminales. Y esto como lo vamos a cambiar, no a través de poner más policía, más comparendos, sino uniéndonos como territorio que defiende el cambio, el mandato popular, a través de la educación popular comunitaria, trabajo popular comunitario, que esto va a fortalecer los lazos, los tejidos de un territorio que pueda ser autónomo, que sepa autónomamente cómo cuidarse, cómo cuidar a su gente, a los vecinos, a los compañeros, a las compañeras y demás, que finalmente garantice la no presencia de la policía, que a la vez la presencia de la policía garantiza violaciones a los derechos humanos de las personas en territorios como donde están las personas trans, las personas afro. Sabemos que hay un montón de violencias policiales que no sufren las personas blancas privilegiadas hasta un momento como yo, que nos metimos en la protesta social, pero que sí sufre gran parte de la sociedad y que solo se puede resolver a través de tejido popular y comunitario, y que esto garantizará pues todos los otros demás cambios que vengan de ahí en adelante, ¿no? Yo creo que la comunidad puede garantizar los cambios de salud, los cambios de vivienda digna, los cambios de educación, los cambios incluso de movilidad. Trataremos de defender sin duda que sea un metro subterráneo, ¿no? Que no sea un desarrollo clasista de la ciudad, ¿no? Que el norte no sea más bonito que el sur, como nos lo han tratado de pintar, que el norte no sea más ecológicamente sostenible que el sur, como nos lo han tratado de pintar, que el sur donde mandan todas las fábricas, toda la contaminación, toda la basura, todos los desechos, y precisamente eso es lo que nos están diciendo, que somos un desecho para esta sociedad, y creemos que a través del poder popular, a través de esta juntanza, pues lograremos un cambio, y precisamente esta es la excusa, ¿no? Esta es la forma de llegar, unirnos, hacer tejido y ver cómo todos y todas seguimos haciendo estos cambios que consideramos revolucionarios, y pues este es el mandato popular. Y ya, pues yo soy Gareth Sela, muchas gracias aquí por el espacio y por la oportunidad, y veremos allá en este consejo cómo lo volvemos popular. Muchísimas gracias a todos, mucha suerte y hasta siempre. Chao. Venceremos y será hermoso, chao.